me pongo un poco nervioso, y no sé por qué me pongo nervioso. Ah, Me puse a investigar y me di cuenta que el hombre tiene una de las mayores fobias del hombre es pararse enfrente de otras personas y hablar, decir algo. Muchas personas tienen fobia a diferentes cosas, pero esa es una muy común. Y creo que las cosas fueran peores si en verdad me parara aquí enfrente a hablar algo de mi propio razonamiento, podríamos decir, a mis ideas. Pero en verdad, estoy agradecido con Dios porque entiendo que lo que voy a hablar no viene de parte mía, sino pues viene de la palabra de Dios. Yo solo me presto aquí como utensilio para repetir lo que ya está escrito. Le damos bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a la Iglesia de Cristo, los invitados. Bienvenidos sean. Siempre para nosotros es un placer tener invitados. Muchas veces venimos en el carro con mis hijos y mi esposa, ¿no? Les pregunto, o sea, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué vamos en camino a la iglesia? ¿Cuál es la razón? Y empiezan, ¿no? a dar sus respuestas, a estar bien, porque queremos estar bien con Dios, y queremos ser agradecidos con Dios, y sí. Me doy cuenta que muchas veces venimos aquí ante la presencia de Dios porque reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que le estamos fallando a Dios una y otra vez y la verdad que en cierta manera me doy cuenta que lo mismo que me afectaba la semana pasada es lo mismo que me afectaba la semana antepasada. Y parece ser que es lo mismo que me va a afectar la semana que viene. Seguimos cayendo en el mismo error muchas veces. Una persona me dijo una vez que el cristiano se cree perfecto y es por eso que es cristiano, porque para exaltarse y si no, yo no cometo faltas. En lo cual le dije que estaba terriblemente equivocado. La razón que venimos es porque sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Que hemos cometido muchas faltas y necesitamos de su ayuda. Él lo dijo claramente, que alejados de Él nada podemos hacer. Yo quisiera hablar en esta tarde sobre el ánimo de un cristiano. ¿Cuál es el ánimo de un cristiano? ¿En qué situación nos encontramos la mayoría del tiempo? Tiene que ver con el contentamiento, no voy a decir felicidad, pero en cierta manera un sentirse satisfecho. Hay veces que en nuestros trabajos, en nuestro hogar, pasan cosas inesperadas. Hay veces que ando en un trabajo y me doy cuenta que voy a tardar más de lo que esperaba. Y eso afecta mi ánimo en el trabajo. Oye, no están saliendo las cosas como yo planeaba, entonces afecta grandemente mi ánimo. Me doy cuenta que nosotros como cristianos, es importante sentirnos satisfechos, contentos con lo que Dios nos ha dado. Porque al sentirnos nosotros satisfechos y contentos, nuestro ánimo es uno positivo. Vamos a ver qué dice la primera escritura sobre qué es lo que ocupamos para estar satisfechos o contentos. Vamos a pasar a 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6, versículos del 7 al 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice que yo debo dar de muy buen ánimo, que debo estar contento
si tengo sustento y abrigo, al alimento y la vestidura. Y preguntara, ¿tenemos esto? Yo creo que todos diríamos que sí. Si sí tenemos esto, dice la palabra de Dios que eso es suficiente para estar contento. Me doy cuenta que no dice teniendo sustento, abrigo, carro, casa, cuenta de banco, estemos contentos. No, dice teniendo sustento y abrigo, es suficiente. Y cada vez que leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que es totalmente opuesta a lo que uno piensa. Uno piensa que el sustento y abrigo, eso es lo mínimo, es lo más básico. Qué ilógico podríamos pensar que la palabra nos diga esto. ¿Cómo que sustento y abrigo? Pues queremos más. Queremos más cosas. Y es por eso que muchas veces nos ocupamos y trabajamos extra y andamos atareados porque queremos más. El sustento y el abrigo no es suficiente. Nos vemos en la televisión cómo los artistas viven, ¿verdad? Vemos sus grandes casas y sus lujos y sus carros deportivos. Y tal vez pensemos, oye, esas personas pues qué contentos han de vivir. Pero sabemos que no es así. Ese es un pensamiento que tiene el hombre de la carne. La palabra de Dios nos dice y nos enseña algo muy distinto si hemos obedecido el Evangelio. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vemos que claramente nos enseña la palabra, poned la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que Dios nos ofrece, y no en las cosas que el mundo nos ofrece. Una de las cosas que el hombre cree que el bienestar depende de la materia que tenga, ¿verdad? Una persona que está muy bien económicamente debe estar muy contento. Y una persona que no está bien económicamente pues no debe estar tan contenta porque parece ser que pensamos que el contentamiento está basado en lo que tiene. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas sobre eso. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice así, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos dice claramente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. El contentamiento no se refleja con lo que tienes. Y yo lo he visto muy claramente en personas. Me ha tocado ir a hacer trabajos en lugares allá donde las personas están muy bien económicamente y me doy cuenta que algunos de ellos pues, están muy amargados. Se la llevan enojados, frustrados. La palabra de Dios nos enseña que cualquier hombre que vive según la carne no produce esta palabra contentamiento. Cualquier hombre que está viviendo en la carne, para la carne, en su ser no puede producir este sentir. Gálatas 5:19 nos dice, vamos ahí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que muchos de nosotros hemos vivido y hemos practicado alguna de estas cosas y nos hemos dado cuenta que nos afecta grandemente, que el pecado no produce ese contentamiento. Y es por eso que nos acercamos a Dios. Nos dimos cuenta que no llevamos a ningún lugar agradable. Muchas veces venimos al servicio de oración y en ocasiones nos sentimos tristes. Tal vez en nuestros hogares nos sentimos tristes, andamos enojados, andamos frustrados, nos sentimos inferiores. Y es por lo mismo, porque en la carne no hay este sentir. El Espíritu, dijo Jesucristo, es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Hay veces que yo me doy cuenta que batallamos en encontrar o en darnos cuenta cuál es nuestro verdadero propósito dentro de la iglesia. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, con concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. La palabra de Dios nos enseña que ya no debemos seguir la corriente del mundo. Nos enseña que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo, nos ha movido del lugar, y que debemos estar en Cristo, que dice claramente que somos nueva criatura. Alguien que entendió esto muy claro fue el apóstol Pablo. Lo podemos ver ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos que el apóstol Pablo dice muy claramente: he aprendido en contentarme en cualquiera sea mi situación. ¿Cómo lo aprendiste, Pablo? O sea, sabemos que el apóstol Pablo no nació de esta manera. Él lo dice claramente: he aprendido. La pregunta es: ¿cómo lo aprendiste? Vamos a una hoja más atrás, ahí en Filipenses capítulo 3, del 7 al 8 dice. Filipenses capítulo 3, del 7 al 8. Dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo Jesús. Me doy cuenta que el apóstol Pablo, al igual que en aquella ocasión cuando Jesucristo habla esa parábola de aquel hombre que tenía muchas perlas, dice, ¿verdad? Pero encontró una más preciosa que todas. Y dice que fue y vendió todas las perlas que tenía por comprar esa una perla que había encontrado. Y me puse a pensar en eso y muchas veces todas esas perlas que él tenía, cada una de ellas tenía un valor para él. Tal vez a lo mejor, no sé, el deporte esté de alto valor, no sé, la televisión, todas esas son ciertas perlas que tenían un valor para él, el trabajo.
Pero él dice, ¿sabes qué? Yo encontré algo más apreciado, algo más precioso. Le perdió la importancia a todas esas perlas para obtener esa una. Le pierde el valor el apóstol Pablo a todas las cosas, pero por ganar la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús. Y eso es porque confiaba ciegamente en la palabra de Dios. Muchas veces empezamos a distraernos dentro del cuerpo de Cristo como miembros, y esa palabra de Dios empieza a ser un poco empezamos a perderle esa confianza tal vez, y como que no nos conformamos con la palabra de Dios, queremos escuchar otras cosas mejor. Esto les pasó a los israelitas en el desierto. No se conformaban con el maná que Dios les daba y tuvieron muchos problemas. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 10. En el 4 en adelante dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, y todos porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice más: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vimos que claramente aquí la palabra de Dios dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque no se conformaban con lo que Dios les quería dar. No era suficiente. Lo mismo le sucedió a Jesucristo cuando vino a los suyos. Dice que los suyos no lo recibieron. Los judíos no se conformaron con Jesucristo. Estaban esperando ese rey terrenal. Caín no se conformó en ofrecerle a Dios lo que Dios había mandado, y ofreció algo de su propio criterio, de su propio razonamiento. El rey Saúl desechó el mensaje de Dios y puso su propia voluntad. No se conformó tampoco con hacer la voluntad de Dios. Me doy cuenta que todos ellos tienen en común que lo que Dios ofrecía no era suficiente. Pero ¿qué tal Jesucristo? Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él no se aferró a su condición, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y cuando fue tentado por Satanás, y Satanás le ofrece todas las cosas, todos los placeres, se conformó con hacer la voluntad de su Padre. El apóstol Pablo, ahorita lo acabamos de leer, dice: todo lo tengo por basura. Mi interés está en Cristo. Lo que yo veo valioso es el conocimiento en Cristo. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, dice la palabra de Dios, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar del deleite temporal de pecado. Porque tenía su mirada puesta en el galardón, dice la palabra de Dios. ¿Qué tienen en común? Ellos que tenían visión. Entendían claramente que aquí solo estaban de pasada. Mateo 16, 26. Vamos a ver qué nos dice esta escritura. Mateo 16, 26. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo a veces me pregunto, ¿acaso yo me estoy conformando con lo que Dios me quiere dar? O sea, ¿es suficiente para mí? Vamos a ver qué dice Hebreos
capítulo 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Me doy cuenta que eso lo demostramos día con día. Demostramos si estamos contentos con lo que Dios nos da. Lo demostramos con nuestra actitud. Lo demostramos con nuestras palabras que escogemos usar. Y también lo demostramos de otra manera. Muchas veces llegamos a casa, al trabajo, de alguna parte, y nos damos cuenta que tenemos tiempo de escuchar la palabra, de ponernos a estudiar la palabra. Pero en veces decidimos mejor hacer otra cosa. Decidimos mejor ver la tele. Decidimos mejor salir para afuera. Tal vez decidimos mejor adelantar el trabajo. De esa manera también demostramos que lo que Dios me está ofreciendo, su palabra, como que no es suficiente, no me llena. Primera de Pedro 4:1 dice, perdón, Primera de Pedro 1:14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo podemos comparar con Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice básicamente lo mismo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que en estas dos escrituras dice: no te conformes con lo que te ofrecen. Practicar la santidad es algo esencial para poder obtener ese contentamiento. Dice la palabra muy claro que nosotros lo que sembramos, eso cosechamos. Muchas veces me doy cuenta que cambiamos una cosa por otra fácilmente. Cambiamos una buena relación con Dios por cualquier otra cosa. Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25, del 30 al 34. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirviera la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y le vendió Jacob su primogenitura. Sabemos que en esa historia la vendió por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que, al igual nosotros, en muchas ocasiones estamos cambiando una cosa por otra, por una cosa que no tiene absolutamente nada de valor. Y estaría bien. Tal vez podríamos dejar de estudiar, tal vez podríamos dejar de esforzarnos, pero creo que siempre nos damos cuenta que nuestra alma necesita ese alimento también. Jesucristo lo dijo muy claro, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2, del 1 al 2.
Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice aquí claramente que para poder crecer en el espíritu, debo estar dispuesto a desechar la malicia, estar dispuesto a desechar el engaño, las hipocresías y envidias y todas las distracciones. Es necesario desear lo que la palabra de Dios nos ofrece. Yo en un tiempo pensaba que en el solo hecho de venir a oír el estudio, en el solo hecho de participar en la cena del Señor, era suficiente, que tarde o que temprano pues iba a poder madurar, iba a poder crecer espiritualmente. Pero me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que nosotros aquí es donde decidimos a qué vida le ponemos más importancia. Le ponemos más importancia a esta vida, que es pasajera, o la vida que Dios nos ofrece, una vida eterna. Voy a terminar con Proverbios capítulo 15, versículo 15. Dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Hermanos, esto es lo que Dios me dio en esta tarde. Si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere obedecerlo, puede pasarlo enfrente. Después, al que ya hemos tomado la cena, se entonará un himno de invitación. Muchas gracias.